Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre un tema que yo creo que seguro que nos va a interesar por su actualidad también y por su capacidad de poder aplicarlo a lo que es la gestión deportiva y es el concepto de sostenibilidad, cómo evidentemente afecta al deporte y cómo podemos también utilizar este concepto pues, a través de la gestión deportiva. Hoy contamos con Ana Vallejo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer. Bueno, pues un placer, un placer. La verdad es que yo creo que es también para mí un honor, ¿no? Poder contar contigo en este vídeo y también un poco lo que decíamos, dar visibilidad también a tu persona, ¿no? Bueno, tú eres licenciada en Educación Física por el IBEF de Vitoria y además tienes una larga trayectoria profesional tanto en el ámbito de la gestión de instalaciones deportivas, pues como en diferentes áreas, ¿no? Lo que sería la dirección, la gestión de proyectos, el tema de calidad y además, pues también en empresas tan importantes, pues como Quiróncer, como la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, el Grupo Acura, el Grupo Arsenal o incluso Baskonia, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible, ¿no? Que te tuviéramos hoy a ti en este vídeo y contar con tu presencia. Muchas gracias. Yo creo que este recorrido que tú tienes y sobre todo el tema que nos toca un poco, pues es súper interesante. Bueno, también deciros que actualmente Ana pues está dirigiendo una empresa que se llama MQ Sostenible and Green Events y que, bueno, es una consultoría especializada en proyectos de gestión medioambiental y de sostenibilidad para el sector deportivo y el de los eventos. Ana, ¿qué haces exactamente con tu empresa, ¿no? Dirigiendo este proyecto que estás actualmente? A ver, nosotros lo que hacemos es incorporar a lo que es la gestión deportiva y a los eventos deportivos una nueva mirada, es decir, empezar a implementar todo lo que son los objetivos que vienen implícitos en el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta, bueno, el momento en el que estamos, en el que tenemos el foco en la Agenda 2030, en la descarbonización de la economía y en unos momentos en los que la situación ambiental con las emisiones de CO2 y el cambio climático es una situación muy delicada. Entonces, de alguna manera, tenemos que adaptarnos de entrada a lo que va a venir porque las consecuencias van a estar ahí, las consecuencias del cambio climático y de muchas otras cosas, pero por otro lado hay que hacer un trabajo anterior que es el cómo desde nuestra industria del deporte estamos impactando de manera negativa a esta situación, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de poder analizar cómo estamos haciendo las cosas sin perder el foco en cuál es el core de nuestra actividad y entonces adaptar lo que estamos haciendo a minimizar los impactos negativos que estamos generando en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía. Y ese es el objetivo, hacer esta transformación y que además, como es una nueva mirada, incorporas nuevos indicadores, incorporas nuevos objetivos y desde nuestra perspectiva lo que hace es mejorar los resultados del sector deportivo. Entonces, Ana, el concepto un poco de sostenibilidad que, como tú bien has dicho, ¿no? Tanto las instituciones gubernamentales, organismos oficiales, nacionales, internacionales, están un poco también poniendo en valor y también apostando hacia este concepto. ¿Cuál sería? O sea, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Bien, es un concepto que lo utilizamos para tantas cosas y con tantas variables. A ver, de lo que se trata es de poder utilizar los recursos que tenemos y poder garantizar que esa cantidad de recursos van a estar disponibles para el futuro. En estos momentos en los que, mira, además hoy precisamente en España es el día del sobregiro, que es cuando hemos consumido los recursos que necesitaríamos tener durante todo un año, ¿no? Hemos llegado, bueno, lo que hablamos de la huella ecológica, toda la cantidad de planetas que necesitamos para vivir, bueno, en este caso es absolutamente insostenible cuando hoy, a fecha de 12 de mayo, ya hemos consumido todos los recursos que nos tocarían hasta 31 de diciembre, ¿no? De lo que se trata es de mantener una actividad
sin poner en riesgo el futuro de esa actividad ni de la de todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, ese es el concepto de sostenibilidad. En estos momentos, ¿qué está pasando? Que es difícil ser sostenible porque los recursos los estamos acabando. Yo creo que en estos momentos tenemos que dar un paso más adelante y tenemos que hablar del concepto de regeneración. Tenemos que empezar a reponer lo que ya está faltando. Entonces hay que dar un salto de la sostenibilidad a la regeneración. Cuando hablamos de recursos, ¿nos enfocamos mucho en recursos, por ejemplo, energéticos o realmente es algo más transversal y es algo más amplio? Porque yo creo que aquí también a veces podemos cometer el error de pensar de que solo es eso, ¿no? A ver, es absolutamente transversal. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de todo tipo de recursos. Estamos hablando de agua, estamos hablando de todo tipo de materias primas, estamos hablando de energía, de todo lo que necesitamos para seguir funcionando, ¿no? Y aparte hay otras dos partes de la sostenibilidad. Una cosa es la parte más material, por decirlo de alguna manera, a nivel de recursos, pero una sostenibilidad sin ser sostenibilidad económica no puede ser. Y luego hay una sostenibilidad social y cultural en la que todas las personas, tenemos que formar parte de esta manera de vivir, que de lo que se trata es, y lo dicen los ODS, y yo creo que es lo que hacia donde tenemos que tender todos, aunque no lo dijeran los ODS, es a no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, este concepto de sostenibilidad tiene estos tres grandes bloques y en el centro están las personas, pero está también el planeta. Siempre trabajamos, ¿no? Trabajamos porque en el centro están las personas, ¿no? A ver, yo creo que en el centro están las personas y está el planeta. Y el planeta ya no es solamente un recurso, sino que ya es un agente implicado en toda nuestra gestión. Claro. Es un término que lo abarca todo y que además afecta a todos los ámbitos de trabajo. En Claro, cualquier área, en cualquier decisión, en cualquier estrategia, en cualquier pequeña actividad, hay que tener esta mirada en esta dirección, desde mi punto de vista. claro, es que esto cambia mucho un poco la visión, ¿no? Porque a veces pensábamos que igual se trataba de ahorrar o se trataba de reciclar, pero va mucho más allá. Se trata de realmente cuidar el espacio en el que estás, de también ser proactivo con las personas con las que, por ejemplo, prestas un servicio, estar abiertos a todas las posibilidades, con lo cual yo creo que ahí la sostenibilidad es un concepto que realmente es amplio, como bien dices, y además muy serio, ¿no? Porque nos jugamos un poco ahí todo, ¿no? En este sentido. Bueno, a ver, nos jugamos mucho, nos jugamos tanto como que estamos viendo, bueno, las emisiones de CO2 que están generando todo este aumento de la temperatura, y este aumento de la temperatura está derivando en una carencia de agua, ¿no? Y somos un sector eminentemente acuático en la mayoría de los casos. Y nos vamos a encontrar con una situación en un futuro no muy lejano en la que tendremos que reformular muchas cosas, ¿no? En función de los recursos que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar mmm, en cómo van a ser las cosas dentro de un tiempo no muy lejano para poder, de entrada, ir trabajando en esa dirección y con esos recursos con los que vamos a disponer. Si te parece bien, por tratar un poco lo que es sostenibilidad y deporte, vamos un poquito desde la parte más global o, digamos, más general y luego, si quieres, comentamos más lo que es un poco la gestión deportiva, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta sostenibilidad y deporte, ¿en qué ámbitos del deporte o cómo puede afectar esa sostenibilidad a nuestro sector en concreto? Bueno, nos afecta a todo porque es un poco lo que decía al principio, ¿no? Son unas decisiones que hay que tomar en todos los ámbitos porque tenemos nuevos objetivos. Tenemos que ser mucho más respetuosos a nivel de residuos, pero eso implica una buena gestión de compras, con lo cual eso implica una nueva gestión y una nueva decisión a la hora de qué tipo de proveedores vas a tener. Nos implica a la hora de gestionar el agua. ¿Cuánta agua tenemos? A ver, todos estamos ahorrando agua en todos los ámbitos de la gestión, pero tenemos que empezar a pensar que vamos a tener menos agua. Entonces, tendremos que empezar a decidir y a generar el servicio teniendo en cuenta que vamos a tener menos agua. Vamos a tener que innovar, vamos a tener que pensar en cómo vamos a hacer los nuevos diseños,
Vamos a ver si tenemos tecnología suficiente para trabajar con esto. Los temas energéticos. No solamente tenemos que reducir las emisiones de CO2, que con la nueva ley de transición energética y cambio climático tenemos unos objetivos ambiciosos para el año 2030 y más para el año 2050, que tenemos que tener 0 emisiones, pero es que eso va ligado a una reducción del consumo. También estamos trabajando en la eficiencia, pero todavía tenemos que ser más eficientes. Tenemos que incorporar las energías renovables y tenemos poco tiempo, tenemos que hacer unos planes a corto, medio y más largo plazo, ¿no? Y cuanto más tarde empecemos, los requerimientos van a ser mayores porque habremos generado todavía más impacto. Entonces, no es un tema lineal, sino que se nos vuelve exponencial en nuestra contra. Entonces, tenemos que empezar a tomar las decisiones ya. Tenemos que ver los planes de movilidad. Los planes de movilidad, si queremos hacer unos buenos planes de movilidad que reduzcan también las emisiones, tenemos que empezar a pensar en los horarios de trabajo, en las distancias, de dónde venimos, hasta dónde llegamos, dónde ubicamos los eventos. Si estamos hablando de eventos al aire libre, tendremos que empezar a pensar en los impactos acústicos. Todas y cada una de las decisiones que tomemos van a estar afectadas. Y luego hay un tema que todavía, bueno, que nos va a llegar, ¿no? Que es el tema de los eSports. Entramos en un tema que también forma parte en estos momentos del deporte, en el que tenemos un aumento del nivel de tecnología brutal con un impacto en la huella de carbono digital exponencial y con una cantidad en un futuro de residuos electrónicos que también van a ser un problema si no somos capaces de anticiparnos en estos momentos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cualquier actividad nueva que tengamos que plantear, tenemos que pensar ya en cómo vamos a resolver los problemas que pueden generar para solucionarlos de antemano. Si estamos hablando de economía, también nos va a influir en las decisiones de compra, en las decisiones de gestión y en las decisiones financieras. Porque si estamos hablando de sostenibilidad económica, eso implica también una sostenibilidad económica a nivel local. Tendremos que empezar a decidir dónde compramos las cosas, dónde invertimos, de dónde nos llega la maquinaria, de dónde nos llega el merchandising, en qué condiciones laborales compramos las cosas. Es un hilo en el que todo necesita una trazabilidad y todo necesita un análisis en todos y cada uno de las fases de esos procesos de decisión, ¿no? Entonces, no hay nada que quede al margen de este tipo de criterios. Nada. Incluso las máquinas de vending que tenemos en los centros deportivos. ¿Qué tipo de maquinaria, qué tipo de producto vamos a tener? ¿Lo vamos a tener envuelto en plástico? ¿Vamos a eliminar los plásticos de un solo uso dentro de poco o los vamos a eliminar definitivamente? Incluso qué tipo de alimentación vamos a tener. ¿Cómo vamos a gestionar los restaurantes que tenemos en las instalaciones, en los centros de eventos, los habituallamientos de las pruebas deportivas? Nada se escapa a ese tipo de decisiones, no se escapa absolutamente nada. Entonces, hay que empezar a hacerse muchísimas más preguntas a la hora de tomar las decisiones, hay que encontrar las buenas soluciones y las buenas soluciones que todavía no estén creadas las tendremos que inventar, porque nos quedan muchas soluciones todavía por inventar, ¿no? Para poder resolver todos los problemas que generamos, ¿no? Porque además somos un sector grande, importante, con un gran impacto, con una gran movilidad, con muchísimos desplazamientos, pero precisamente por eso es un sector muy importante a la hora de generar buenos impactos y buenos hábitos y buenas transformaciones al resto de la sociedad. Teniendo en cuenta que, como bien dices, esto es responsabilidad de todos, si te parece voy a hacerte una doble pregunta. La primera sería, ¿cómo las administraciones públicas, locales, bueno, pues nacionales o que fuera,
pueden aportar en el ámbito deportivo también este criterio de sostenibilidad, ¿no? Y bueno, como es responsabilidad de todos, primero es, digamos, la administración pública que puede hacer y por otro lado luego sí ya estaría, pues, digamos, el sector privado o, bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Pero más bien el sector privado que también es importante en el sector. A ver, yo creo que sí, que evidentemente estamos todos en el mismo sitio, con lo cual tenemos que tener todos los mismos objetivos, pero está claro que las administraciones públicas tienen una labor importante a la hora de fomentar, a la hora de impulsar, a la hora de primar, a la hora de bonificar, a la hora de legislar y a la hora de valorar. Entonces, la responsabilidad es hacer que todos los demás que quizá voluntariamente no entraríamos por presupuesto, porque no nos parece un tema importante, porque tenemos otras prioridades, porque ahora hay cosas mucho más urgentes, bueno, pues por normativa, pero también por beneficios, eh, entrarían. Entonces, de alguna manera hay que impulsar, no punitivamente, pero hay que impulsar de la mejor manera posible que la transición sea positiva. Es decir, al final no vamos a cambiar si vemos un panorama desolador. Entonces, al final tenemos que cambiar y tenemos que transformar y tenemos que mejorar las cosas porque el resultado a corto, medio y largo plazo va a ser mejor que si no hiciéramos nada, ¿no? Económicamente y en los grandes estudios financieros ya está claro que el no hacer nada va a tener un impacto en el PIB mundial desastroso, ¿no? Pero es algo que tampoco es tan tangible para nosotros a la hora de trabajar nuestro día a día, ¿no? Pues no estamos trabajando con una acción social que se ve muy rápidamente en efecto, o con algo como una enfermedad o como una crisis como la que hemos tenido, ¿no? Como es algo que hasta cierto punto lo sentimos como intangible, tenemos que ser capaces de generar confianza en que el futuro, incorporando esto en la gestión, va a ser mejor. Y para eso hay que ilusionar, hay que hacer buenos proyectos, que esos proyectos tengan buenos resultados, que estén reflejados en esos indicadores medioambientales y en los indicadores económicos y sociales. Y a partir de ahí, la responsabilidad de la empresa privada y de los ciudadanos es subirse al carro en nuestra vida cotidiana a nivel personal y en nuestra vida profesional asumir todas esas decisiones que tenemos que ir tomando. Desde el punto de vista de la gestión deportiva, o sea, ya sí, tú actualmente estás desarrollando labores de consultoría, ¿no? Sí. De proyectos que lo que hacen es mejorar la sostenibilidad de las entidades y demás. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista de la gestión deportiva, ¿no? Imagínate que yo gestiono un centro deportivo o que yo hago un evento deportivo. Ya no te digo a lo mejor la administración pública que tiene todo lo que es el urbanismo y todo el concepto, ¿no? de ciudad activa, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista de consultoría, de gestión deportiva, ¿qué acciones tú crees que son inmediatas y necesarias? Lo digo para que, bueno, pues yo mañana, mira, gestiono una instalación o una actividad y podría implementar ya esto. A ver, de entrada yo creo que es importante poder medir lo que cada uno está haciendo, ¿no? No de una manera muy sofisticada, pero todos tenemos de alguna manera claras cuáles son los vectores ambientales con los que tenemos que trabajar. Entonces, hay que analizar a priori qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra instalación y a partir de ahí ver cuáles son nuestros impactos mayores, es decir, trabajar realmente en los impactos que generan impactos negativos mayores, porque es el mayor beneficio que vamos a tener, ¿no? Es posible que a veces estos impactos mayores no sean muy visibles, pero sobre los que hay que actuar. Entonces, de alguna manera, nos tenemos que generar una guía de buenas prácticas dentro de nuestra propia organización en todas las áreas de actuación. Pero, de entrada, necesitamos medir, porque hay ciertas cosas, por ejemplo, si queremos reducir los residuos, pues tendremos que medir, tendremos que identificar primero qué residuos tenemos dentro de nuestra instalación y a partir de ahí establecer un plan de gestión de residuos, no solamente de gestión de residuos, sino de reducción de residuos
y posteriormente de análisis de proveedores y ver si realmente esa gestión de residuos la podemos minimizar porque hemos hecho una gestión muy buena de proveedores. Con lo cual, habremos solucionado ya varios problemas de golpe, ¿no? Si estamos hablando de temas energéticos, pues tendremos que ver qué emisiones de CO2 genera toda nuestra energía, aunque las emisiones de CO2 tienen 3 alcances y implican a todo, pero bueno, pues podemos unir las emisiones de CO2 con la energía y analizar realmente no solamente dónde tenemos los ahorros, sino cuánta energía tenemos de energía renovable, qué podemos hacer a la hora de poder cambiar esas contrataciones energéticas desde un punto de vista ya no solamente económico, sino ambiental. Si estamos analizando el agua, también tendremos que generar unas buenas prácticas a la hora de consumir el agua, de aprovechar el agua, de filtrar el agua. Entonces, creo que se puede empezar desde ya, en cualquier instalación o en cualquier actividad deportiva, cualquiera que se lo proponga. Mira, el otro día en una clase lo hablábamos, ¿no? Hicimos unos análisis de diagnóstico y después hicimos, vamos a hacer un resumen de buenas prácticas, ¿no? Fuimos separando por áreas y al final la conclusión era que todos podíamos empezar a hacer algo, pero había una cosa que era fundamental, que era que estuviéramos convencidos que eso era positivo para el negocio, en este caso, o para la actividad, que fuéramos proactivos, que tuviéramos un equipo que estuviera motivado y que estuviera por la labor, y que teniendo esos factores de la organización y de la cultura de la organización, se podía empezar. Otra cosa es que luego ya entremos en otro tipo de análisis que son imprescindibles. Hablábamos del cálculo de las emisiones de CO2, ¿no? Pero eso no es de hoy para mañana. El cálculo de emisiones de CO2 no es de hoy para mañana, pero en estos momentos es algo imprescindible porque tenemos unos retos y unos indicadores que cumplir para el año 2030, ¿no? Y tenemos una ley que nos obliga a hacer unas reducciones. Y ese cálculo nos va a generar una mejora de procesos increíble, porque vamos a analizar toda la energía que genera todo nuestro negocio, desde la movilidad hasta el merchandising, hasta los residuos, hasta los aparatos electrónicos, hasta todo. Eso sería otro paso siguiente. Entiendo que el 90% de las instalaciones deportivas tienen certificaciones energéticas y tienen auditorías energéticas. Eso ya es, a ver, la eficiencia energética es como de lo que ya no habría que hablar, porque ya teóricamente deberíamos de habernos puesto las pilas bien y ser súper eficientes, ¿no? Entonces, hay que dar el paso siguiente, pues esto, a la transición energética y a la reducción de emisiones. Entonces, yo creo que de entrada es hasta cierto punto una cuestión de ganas poder empezar. Otra cosa es que si queremos incorporarlo en la estrategia de la organización de una manera más seria y más coherente, pues hay que desarrollar todo un plan de sostenibilidad que vaya completamente alineado con los valores de la organización o incluso revisar los valores de la organización si están o no alineados con todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a empezar a tener unos choques de cultura organizacional muy grandes con las cosas que tenemos que hacer. Y todo eso hay que revisarlo antes de poder hacer una implantación de medidas. Porque si no tenemos al equipo de la mano para llevar cambios que en algunos casos, pues bueno, van a ser cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados o que van a ser cambios que hasta cierto punto pueden resultar incómodos, bueno, pues como pasó en la Biovía San Sebastián cuando cambiaron los botellines de agua a los vasos, ¿no? Y de repente, y fue de la noche a la mañana, y no se anduvieron con tonterías. No, mira, lo cambiamos porque queremos 0 botellas de plástico. Y fue pasar de 100 a 0. Y lo hicieron, ¿no? Con todo el riesgo que se podía suponer. Bueno, tenemos que estar dispuestos a asumir ciertos riesgos que van a venir de cambios en el funcionamiento de las cosas. Pero bueno, como todo cambio, como toda transformación. Estamos en plena transformación digital y también tenemos que estar asumiendo cambios
culturales, formaciones, bueno, maneras diferentes de hacer las cosas para poder optimizar los procesos, ¿no? Entonces, cualquier transición genera unas resistencias al cambio. Bueno, pues hay que detectarlas y ponerse manos a la obra para poderlas reconducir. Pues puede haber personas que te digan o que nos digan, bueno, pues esto ya lo haré o ya lo harán los que vengan o incluso que a lo mejor no se crean este tema, ¿no? Claro, sí. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta ser una entidad sostenible, ¿no? Porque yo creo que sería un poco la manera también de argumentar pues estas posibles cuestiones que vayan en contra o que no estén muy a favor, ¿no? Pero realmente hay beneficios. Bueno, a ver, es que yo creo que hay una parte muy importante de esta sostenibilidad que está muy relacionada con la eficiencia. ¿Por qué? Claro. Porque se empiezan a hacer unos análisis de procesos muy exhaustivos. Entonces, al final de lo que se trata es de funcionar, al final, lo perfecto no es lo que no hay nada más que añadir, sino lo que no hay nada más que quitar, ¿no? Entonces, la sostenibilidad y todo lo que tiene relación con todos estos diagnósticos y todos estos análisis y todos estos nuevos indicadores, que hemos hablado de la huella de carbono, pero puedes hablar de la huella ecológica, puedes hablar de la huella hídrica, puedes hablar de muchos más indicadores. Como estamos haciendo unos análisis diagnósticos muy exhaustivos, a lo que se tiende es a ser mucho más eficientes. Por lo cual, esto repercute directamente en el funcionamiento tanto de procesos como económicos. Y a partir de ahí hay un factor importante también en la sostenibilidad, que es la salud. Nosotros trabajamos en el mundo de la salud, trabajamos para la salud de las personas. Lo que no podemos es trabajar de manera que perjudiquemos la salud. Los impactos negativos de no ser sostenible están impactando de una manera brutal en la salud de las personas a nivel global. Es decir, los índices que hay por contaminación, por enfermedades, por todos estos intangibles que no podemos decir, se ha muerto de cambio climático. No, nadie se va a morir de cambio. Bueno, sí se está muriendo la gente, porque ahora con las subidas de temperatura en muchos países que como no están aquí, nos parece que aquí no nos va a llegar nunca, tenemos que trabajar para la salud. Tenemos que trabajar con materiales saludables. Nosotros ahora estamos ya no trabajando solamente con instalaciones sostenibles y seguras, sino saludables. Es decir, cualquier cosa que entre en una instalación deportiva tiene que ser saludable. Y todo lo que no sea saludable tiene que salir de la instalación deportiva. Sea material, sea comestible, sea producto de limpieza, sea iluminación, sea sonido, sea hábitos, sea ropa, sea lo que sea. De entrada, la sostenibilidad va ligada a la salud. Y esa es nuestra parte fundamental en todo esto, ¿no? No podemos no trabajar en esa dirección. Y luego, obviamente, es un tema de responsabilidad. De la misma manera que los temas sociales los damos más por supuesto, es decir, colaborar, la campaña contra el hambre, colaborar con... No nos planteamos en el sector deportivo no formar parte de esa responsabilidad más social. En este caso, esa parte de responsabilidad más ambiental tampoco la podemos dejar de lado, porque entre otras cosas nos va a venir como un boomerang. Entonces, si queremos que el futuro, por lo que hablamos al principio del concepto de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es cuando algo se mantiene en el tiempo. Si queremos mantenernos en el tiempo, tenemos que cuidar lo que tenemos, no podemos desperdiciarlo. No podemos gastar más de lo que existe en el planeta. No podemos ir a coger a ningún otro sitio. Sí se lo podemos coger a otro, pero llegará un momento que se acabará, ¿no? Y luego hay una parte de impacto económico local, ahora que se está volviendo, bueno, pues a toda la parte más de ciudades de movilidad más cercana, de realmente volver a no descentralizar tanto, sino volver a comprar dentro de nuestros espacios, dentro de nuestras provincias, poder regenerar el comercio local, las empresas que antes han tenido que irse a otros países. Ahora estamos viendo las consecuencias de todo esto. O sea,
realmente está cayendo por su peso. Entonces, ¿por qué ahora hay empresas que ya se están reconvirtiendo para no tener que depender de otro tipo de mercados que en estos momentos generan un riesgo de abastecimiento, ¿no? Bueno, pues eso forma parte del concepto de sostenibilidad. Yo creo que lo que nos falta es entender realmente cuáles son esos indicadores reales que nos van a dar ese. Porque hay que hablar en la sostenibilidad en clave de beneficios. Realmente nos va a beneficiar seguir por donde seguir. Claro, mira, eso te iba yo a preguntar ahora, que seguro que muchos de tus clientes, ¿no? O entidades con las que trabajas, seguro que te dicen o te preguntan, bueno, Ana, este plan que me propones o estas medidas o estas acciones, ¿ser sostenible es caro o es rentable, no? Seguro que te lo plantean encima de la mesa y alguno puede pensar que, uff, qué cantidad de cosas tengo que hacer, o no tantas, y puede pensar que es caro, pero realmente aquí la cuestión es que si realmente es rentable, ¿no? A ver, al final lo de caro, barato y relación valor y precio son criterios muy interesantes. Pero es un poco lo que volvíamos al principio, ¿no? Al final es buscar un nivel de eficiencia muy importante y luego los planes que se hacen para las organizaciones. A ver, si hay algo que me gusta definir son proyectos viables y adaptados a cada organización. Es decir, lo que no se puede pretender es, aunque tenemos prisa, es decir, aunque realmente los objetivos a los que tenemos que llegar son elevados y tienen que ser muy rápidos, no se pueden pedir peras al horno. Entonces, es mejor hacer poco y bien, accesible y con un buen resultado. Es como cuando entrenas, ¿no? Que te vas poniendo objetivos un pelín difíciles pero alcanzables para poder forzar y llegar al siguiente, ¿no? Hacer el periodo de descanso y la supercompensación y volver al siguiente, ¿no? Bueno, pues en este caso es lo mismo. Es buscar el mejor plan posible, asumible y viable para la organización en concreto. Y partiendo siempre de un orden de ponderación. Es decir, ¿qué es lo que genera más impacto, pero es lo más barato de asumir, lo que menos coste tiene? Y ahí haciéndolo a la inversa hasta el final, ¿no? Pero todas las organizaciones pueden empezar a implementar cosas sin tener que hacer grandes inversiones, porque no se trata de desmontar nada, sino de transformar ciertas cosas. Y entonces, posiblemente, cuando empiezas a valorar precios, eso pasa cuando empiezas a gestión de compras. Vale, claro, yo ahora esto compraba aquí porque me salía más barato aquí, porque resulta que con esta cantidad vale. Bueno, pues ahora quizá hay que empezar a incorporar otra serie de preguntas. ¿Realmente esto que estoy comprando lo necesito de verdad? ¿Toda esta lista de compras que tengo realmente es necesario? Porque igual realmente si hago una valoración de todo lo que estoy comprando, puedo comprar menos, comprarlo mejor, que tenga una durabilidad mayor, que tenga menor coste a nivel de residuos y que mi calidad de servicio se mantenga. Pero eso no es una reflexión directa de gestión de compro, pido presupuesto y con esto me ahorro. No. Esa rentabilidad de la que hablamos tiene otras reflexiones anteriores. Primero tengo que hacer una valoración real de qué es lo que estoy comprando, dónde lo estoy comprando, lo necesito realmente, qué servicio me da, cuánto compro y cuánto se me queda en ese almacén que no sé ni el tiempo que lleva y lo voy a tener que regalar porque ya... Al final nos tenemos que volver mucho más, mucho más exigentes hacia nosotros mismos, pero a todos los niveles. Entonces, antes de poder valorar si es caro o es barato, hagamos otras reflexiones. No, y lo que tú has dicho, ¿no? En definitiva, que sea viable y que realmente tengamos esa necesidad, ¿no? Me queda una pregunta, Ana, por tu experiencia, y es algo que yo creo que puede interesar mucho a las personas que nos estén viendo, escuchando.
No sé si tienes algún modelo o alguna entidad, alguna organización que tú creas que puede ser un poquito de ejemplo o que nos ayude a entender también esa transición para ser más sostenible, o algún caso de éxito que tú tengas también en tu experiencia profesional, que además también un poco desde aquí animo a que si a alguien pues, le interesa, ¿no? Profundizar en el tema o realmente hacer un plan, pues que puede contactar contigo en tu cuenta de, Sí. por ejemplo, de LinkedIn o Ujú. ahí tenéis el nombre de Ana Vallejo y lo podéis encontrar, ¿no? Pero bueno, si tienes algún caso de éxito, algún ejemplo, algo que, por ejemplo, digamos, mira, pues voy a verlo, voy a un poco hacer un poco de benchmarking, ¿no? Mira, nosotros hicimos un proyecto de estrategia de Agenda 2030, que lo hicimos con GoFit. Buen Hace, ejemplo, buen ejemplo. ¿eh? Sí, Buen sí, ejemplo, digo. sí, bueno, a ver, porque además el planteamiento es lo que yo os estoy explicando, es decir, lo primero que querían saber era cómo estaban. Vamos a hacer una foto, vamos a hacer un diagnóstico medioambiental y en paralelo vamos a empezar a calcular la huella de carbono de las instalaciones deportivas. Entonces un año hicimos la mitad de las instalaciones y al año siguiente hicimos la otra mitad de las instalaciones. ¿Qué pasó? Que en este momento, además, cuando estábamos acabando, ya habíamos acabado de hacer todas las instalaciones deportivas, salió la ley de transición energética y cambio climático. Y me dijeron, oye, Ana, esto, me dice, no, lo digo, no, no os preocupéis. No os preocupéis porque de entrada el objetivo 2030, con las cosas que ya habéis hecho, ya lo habéis cumplido. Ahora tenéis un margen de tiempo porque tenéis todas las medidas que se necesitan para poder llegar al 2030 sin ningún tipo de problema y más allá. Entonces se hicieron los cálculos de emisiones de CO2 de las 20 de las instalaciones que tienen. Ahora sé que, bueno, mira, además casualmente estuve hablando ayer con ellos. Supongo que certificarán en breve el cálculo y luego todo el proceso de reducción. Y ellos tenían muy claro que tenían que establecer, y además, en este caso la Dirección General ya lo planteó en un congreso en Madrid hace ya, pues, fue el año 2018, yo creo. Ya se posicionaron muy claramente en que ellos querían tener su propia Agenda 2030. Es decir, ellos iban a alinearse con los Objetivos del Desarrollo Sostenible porque también cuando empezamos ya hicimos el diagnóstico medioambiental, pero ya hicimos la alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y ellos tenían muy claro que esa era su hoja de ruta. Pero además, con un paso más allá, que independientemente de que hubiera Objetivos de Desarrollo Sostenible o no, los objetivos de indicadores tenían que seguir siendo viables, sí. Y entonces, bueno, de allí salieron 15 macroobjetivos con sus correspondientes planes de acción detallados, con sus indicadores de gestión y con sus plazos de aplicación. Es decir, de eso no se llega, se implanta y ya está. No, cada cosa tiene su periodo de tiempo, su periodo de maduración. Y luego, ¿qué ha pasado? Que llegó el COVID y todo se paró. Entonces, ha habido hoy un impasse y ahora se vuelve a retomar, ¿no? Pero en este caso es una organización que su política está perfectamente alineada con el desarrollo sostenible, están implementando las herramientas necesarias para tener el conocimiento y poder generar cambios que minimicen todos los impactos ambientales. Están trabajando desde un punto de vista social mucho antes, o sea, yo creo que desde el principio de su existencia, GoFit tiene, Ingesport tiene un carácter social importante a nivel de, ya se ves, viendo y el tipo de patrocinio deportivo que hacen, creo que está bastante claro cuál es su core, ¿no? Entonces, bueno, ese es un buen ejemplo porque está el plan completo, de alguna manera. Ahora ese plan, obviamente, es un plan vivo, que ellos lo van a ir alimentando porque tienen las herramientas suficientes para poder implementarlo desde su organización, porque tienen un equipo lo suficientemente potente como para hacerlo. Tienen su director de sostenibilidad, tienen una comisión de sostenibilidad, precisamente porque es un transversal. Entonces,
yo creo que es un ejemplo contundente como para entender que es algo que es interesante a todos los niveles. A ver, también hemos hecho todo tipo de cosas, ¿no? Pues hicimos con la SCAP aquí de San Cugat un cálculo de emisiones de CO2 para montaje y desmontaje de campos de hierro artificial, ¿no? Entonces, entras también en otro tipo de conceptos y entras en análisis de producto, ¿no? Que lo mismo puedes analizar un campo de hierro artificial, que puedes analizar una maquinaria de cualquier marca, que puedes analizar bueno, pues cualquier innovación que se vaya a tener, ¿no? A nivel de producto, ¿no? Entonces, bueno, pero si me pedías un ejemplo a poder mirar, yo creo que esa es la mejor referencia en estos momentos. Y además, yo creo que así como el sector eventos o incluso los clubes deportivos están por la labor, o sea, es decir, en estos momentos, bueno, pues la Liga se está poniendo como memoria de sostenibilidad, el Forever Green del Betis, la Fundación del Atlético de Bilbao. Bueno, a ver, la Liga de Básquet Femenina también está trabajando en esta línea de sostenibilidad de una manera importante, ahí están calculando huella de carbono de los eventos. Bueno, hay muchos clubes que ya están, bueno, tenemos Cenada, el Godó, tenemos muchos ejemplos que se están poniendo en este tema y además lo están comunicando, porque además muchas veces pasa que se están haciendo muchas cosas y la gente no las comunica. Entonces, están por ahí, pasan desapercibidas y si quieres encontrar algo tienes que rebuscar en las páginas web o en las redes sociales para encontrar algo, ¿no? Sin embargo, el sector de instalaciones, tengo la sensación que en estos momentos, a ver, hemos pasado 2 años muy difíciles, obviamente. O sea, pero bueno, hay que tener una cabeza aquí y una cabeza más estratégica que mire un poquito más adelante. Yo, sí, bueno, te agradezco mucho los ejemplos que has puesto porque además también los conozco un poco y sí que es verdad bueno, que parte todo de, como bien dices, del compromiso, ¿no? O sea, todo parte de un compromiso de la organización y que, bueno, hay que dar el paso y a partir de ahí, pues evidentemente, analizar, planificar, tomar acciones, medir, valorar y, bueno, pues como tú bien decías, esto es algo vivo que se tendrá que seguir desarrollando, ¿no? Pero sobre todo también quiero que, y ya para acabar un poco, ¿no? Y tampoco quitarte más tiempo, yo creo que también que es importante que tengamos en cuenta que cualquiera, desde su posición, también puede ser sostenible o puede ayudar a ser mejor o más sostenible. Y también cualquier organización pequeñita, también como decías tú, pues cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus realidades, ¿no? Y seguro que también puede ayudar a cambiar y a tomar esas decisiones, ¿no? Mira, tienes toda la razón. Mira, os voy a poner un ejemplo porque el otro día estaba dando clase en el máster de gestión deportiva en el País Vasco y bueno, y estábamos hablando bueno, yo estoy en la parte de eventos y de la parte de sostenibilidad de eventos, obviamente. Y uno de los que participaba, que es presidente de un club de fútbol pequeñito, además casualmente es de mi pueblo, de Irún, y fue muy graciosa la coincidencia, y estaban organizando un torneo sostenible. Y entonces, bueno, se habían autogestionado muy bien su plan de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí lo comentamos, me lo envió, lo miramos, pero al final habían trabajado en colaboración, que esto es un tema súper importante a la hora de poder llevar cosas a cabo. Habían trabajado en colaboración para el tema de movilidad con el ayuntamiento, para no sé qué, con el tema de residuos con el departamento de tal. Para esto habían llegado a un acuerdo con tal proveedor para hacer esto. Estaban haciendo formación con los entrenadores, y dices, ostras, es que realmente es esto. O sea, realmente es esto. Y cada uno lo tiene que hacer a su medida. Entonces, en ese torneo que estaban organizando, ya habían valorado un montón de impactos ambientales que querían reducir. O sea, se habían puesto manos a la obra para poder hacerlo. A ver, posiblemente no van a hacer una huella de carbono porque en estos momentos
no es su momento. Porque no, porque acaban de empezar y tienen que hacer otro tipo de cosas. Pero estaban haciendo una gestión de residuos súper bien hecha. El tema de las camisetas, los bidones para el agua. O sea, realmente se lo habían tomado en serio de verdad como una prueba piloto para luego darle continuidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que entender es que todo tiene su progresión y hay que empezar, y lo que hay que hacer es dar el primer paso. Y el primer paso puede ser algo tan sencillo como que en vez de dar una mochila al que se da de alta, le regalas un bidón reutilizable y pongas unas buenas fuentes de agua para que nadie tenga que venir con una botella de agua al centro, por ejemplo. Ya está, y has hecho una cosa, pero hazla bien, una. Y luego, cuando ya todo el mundo esté encantado con sus botellas de agua, pues haces el siguiente paso. Entonces, luego hay una parte fundamental que es la comunicación y la sensibilización de nuestros agentes, de todos con los que trabajamos y para los que trabajamos. Entonces, de alguna manera todos tenemos que estar implicados en las pequeñas o en las grandes medidas que implantemos. Pero tenemos que estar todos dentro del mismo engranaje para que las cosas puedan ir dando pasos uno detrás. Muy bien. Bueno, Ana, pues ha sido un placer. Yo la verdad es que he aprendido mucho. El concepto de sostenibilidad creo que me queda un poco más concreto, entiendo mucho mejor en qué consiste y cómo podemos empezar a trabajar en ello. Y también de la importancia, ¿no? de poder desarrollarlo, de poder mejorar, ¿no? la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Ha sido un placer tenerte, de verdad, y espero que tampoco sea la última, que podamos continuar, ¿no? Seguramente pues con estos temas y aportando también al sector. Eso espero. Muy sí, bien. Bueno, a ver, ahora lo tenemos encima de la mesa y yo creo que ya no sé ya. No sé ya. Desde luego. No, seguramente no creo que te falte trabajo. De hecho, pues yo repito, ¿no? Ahí tenéis su nombre también en la pantalla, Ana Vallejo, por si queréis también contactar con ella. Y bueno, pues profundizar y empezar con pequeños cambios, pequeñas cositas que seguro van a ser muy positivas y bueno, y si no, pues evidentemente ya hacer planes y mejoras que van a hacer más eficiente y rentable las organizaciones deportivas en las que estén, ¿no? Un placer, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Chao.